En este tutorial aprenderás conceptos básicos de Access como introducción y característica de las tablas, manipular registros en una tabla y consultas. Este tutorial te servirá para la versión de Access 2013. Una tabla en Access es una cuadrícula en la que se ingresa la información necesaria en la base de datos que vayas a realizar. Versiones anteriores de Access se podía usar el asistente para tablas para crear rápidamente una tabla a partir de tablas. Para crear rápidamente una tabla en Access, use las plantillas de tabla. Es una tabla vacía que se puede comenzar a usar tal cual es o puede modificarla de acuerdo a sus necesidades. Para añadir campos a la cuadrícula podemos teclear directamente el nombre del campo en la fila Campo de una columna vacía de la cuadrícula. Es importante establecer correctamente el tipo de datos asignado a cada campo, que irá en relación a la información almacenada en él y al uso que se va a hacer de la misma posteriormente, dependiendo de la naturaleza de los datos a almacenar en los campos. Estos pueden ser de varios tipos. Si hacemos clic en uno de los campos de la columna descripción, el texto describe el uso de dicho campo. Es opcional ayudar a describir el campo. Las propiedades que se establecen para los campos varían en función del tipo de dato que se va a introducir en los mismos, es decir, son unas u otras dependiendo del tipo de campo. Las distintas propiedades que se pueden presentar se localizan en dos fichas, general y búsqueda. Para eliminar un campo, seleccionas el campo y das clic derecho, aparece la opción eliminar campo. La clave principal proporciona un valor único para cada fila de la tabla y nos sirve de identificador de registros, de forma que con esta clave podemos saber sin ningún tipo de equivocación el registro de corriente. Para asignar una clave principal a un campo, seguir los siguientes pasos. Hacer clic sobre el nombre del campo que será clave principal. En las pestañas Diseño de herramientas de tabla, hacer clic sobre el botón Clave principal del grupo Herramientas. Una relación es una característica especial de Access que hace que podamos trabajar con varias tablas relacionadas a través de un campo en común. Para crear relaciones en Access, primero deberemos acceder a la ventana Relaciones. Deberás hacer clic en el botón Relaciones que se encuentra en la pestaña Herramientas de base de datos. Aparecerá el cuadro de diálogo Mostrar tabla de la derecha, esperando indicarle las tablas que formarán parte de la relación a crear. Seleccionar una de las tablas que pertenecen a la relación haciendo clic sobre ella. Aparecerá dicha tabla remarcada. Hacer clic sobre el botón Agregar. Repetir los dos pasos anteriores hasta añadir todas las tablas de las relaciones a crear. Relación de uno a varios. En este tipo de relación, un registro de la tabla 1 solo puede estar enlazado con un registro de la tabla 2 y viceversa. Relación de varios a varios. Cada registro de la tabla 1 puede estar enlazado con varios registros de la tabla 2 y viceversa. Relación de 1 a 1. En una relación 1 a 1, cada registro de la tabla A solo puede tener un registro coincidente de la tabla B y viceversa. Con las consultas facilitan ver, agregar, eliminar y cambiar datos en una base de datos de Access. Con las consulta de selección. Selecciona y presenta registros en formato de patrón. Consulta de referencias cruzadas. Selecciona y presenta registros en formato de planilla. Consulta de acción. Altera el contenido de registros en una única operación. Para crear consultas desde la vista de diseño de consultas, accedemos a la ficha Crear y la opción Diseño de consultas, entre las opciones del grupo Otros. Nos aparecerá la ventana que se observa en la imagen. Debemos elegir la tabla o tablas de las que queremos seleccionar la información. En el caso de elegir más de una tabla, deben estar relacionadas entre sí. Para guardar tu consulta, haz clic sobre el icono Guardar en la barra de herramientas de acceso rápido. Dale a tu consulta un nombre que la identifique. Presione Aceptar una vez que hayas nombrado tu consulta. Tu consulta nombrada aparecerá en tu lista de consultas. Para agregar un campo calculado, teclear directamente en la cuadrícula, haga clic para agregar y aparecerá la opción de campo calculado. Las consultas con parámetros son aquellas cuyas condiciones de búsqueda se definen mediante parámetros. Si se ejecutan directamente desde la base de datos donde han sido definidas, aparecerá un mensaje solicitando el valor de cada uno de los parámetros. En Access, las expresiones se usan en muchas situaciones para realizar cálculos, manipular caracteres o realizar pruebas de datos.
Tablas, consultas, formularios y macros tienen por igual propiedades que pueden aceptar una expresión. Las consultas de actualización sirven para agregar, cambiar o eliminar la información de un registro existente. Se trata de una especie de cuadro de diálogo avanzado. Este tipo de consulta no se puede usar para agregar nuevos registros a una base de datos ni para eliminar registros de una base de datos. Para agregar la consulta de actualización, en la pestaña de diseño en el grupo de macros y código, haga clic en el diseño de la consulta. Se abre el diseñador de consultas y se abre el recuadro de diálogo Mostrar tabla. Haga clic en la pestaña de tablas. Seleccione la tabla o las tablas que contienen los registros que desee actualizar. Haga clic en agregar y a continuación haga clic en cerrar. Las consultas de eliminación son el tipo de consultas que permite especificar criterios con los que hallar y eliminar datos rápidamente. Además, suponen un ahorro de tiempo, ya que pueden volver a usar las consultas que haya guardado. Es importante no olvidar hacer una copia de seguridad de la base de datos antes de eliminar los datos o ejecutar una consulta de eliminación. Para crear una consulta de eliminación, haga clic en la pestaña Crear y en el grupo Consultas haga clic en Diseño de consultas. En el cuadro de diálogo Mostrar tabla, haga doble clic en cada una de las tablas en las que haya registros que quiere eliminar y haga clic en Cerrar. Consulta de creación de tablas. Este tipo de consulta se usa cuando hay que copiar los datos a una tabla o almacenar los datos. Para crear una consulta de creación de tablas, cree primero una consulta de selección y a continuación convierta en una consulta de creación de tablas. La consulta de selección puede usar campos calculados y expresiones para ayudar a devolver los datos que necesite. En los siguientes pasos se explica cómo crear y convertir la consulta. Si ya tiene una consulta de selección que cree que se ajusta a sus necesidades, vaya a los pasos descritos para convertir la consulta de selección y ejecutar la consulta de creación de tabla. En el grupo Otros de la ficha Crear, haga clic en Diseño de consulta. En el cuadro de diálogo Mostrar tabla, haga doble clic en las tablas en las que desee recuperar datos. Cada tabla aparece como una ventana en la selección superior del diseñador de consultas. Haga clic en Cerrar cuando termine de agregar tablas. Cada tabla haga doble clic en los campos que desea usar en las consultas. Cada campo aparece en una celda blanco de la fila campo de la cuadrícula de diseño. Esta figura muestra la cuadrícula de diseño como varios campos de tablas agregados. Haga clic en Ejecutar. Para ejecutar la consulta y mostrar los resultados en una hoja de datos, convertir la consulta de selección. Abra la consulta de selección en la vista Diseño o bien cambia la vista de diseño a Access permite hacerlo de varias maneras. Si la consulta está abierta en una hoja de datos, haga clic con el botón secundario del mouse en la ficha de documentos de la consulta y haga clic en vista de diseño. Si la consulta está cerrada, en el panel de exploración haga clic con el botón secundario del mouse en la consulta y haga clic en vista de diseño en el menú contextual. En el grupo Tipo de consulta de la ficha Diseño, haga clic en Crear tabla. Aparece el cuadro de diálogo Crear tabla. En el cuadro Nombre de la tabla, escriba el nombre de la nueva tabla o